Falta gas en la Argentina, no es ninguna novedad, ¿no? El faltante de gas que se ha ido profundizando a lo largo de las horas. Dijeron 24 horas, después, bueno, hubo algunos cambios. Alguna línea de GNC en algunas provincias de la Argentina con faltante de gas. Dábamos cuenta ayer, hablábamos con algunos responsables. Y un contexto que tiene la Argentina con un climatológico muy intenso, la necesidad concreta del trabajo en las industrias, del trabajo de los servidores públicos y el gas para calefaccionarse. Mar del Plata está en una situación pocas veces vista, no hay registro de circunstancias parecidas. Gran parte de Mar del Plata sin gas, ¿no? Entre otros. Y allí es cuando nos empezamos a preguntar el gas que nos falta, ¿no? ¿Cuáles son verdaderamente los problemas, las circunstancias que nos llevan a vivir en una época de frío? Yo no diría extremo, porque es un frío relativamente controlado dentro de todo. Hay temperaturas realmente bajas, pero debiera tener la Argentina, uno imagina, ¿no? Desde el conocimiento estrictamente técnico, la posibilidad de tener una reserva para afrontar circunstancias de estas características, tanto en invierno como en verano. Uno imagina un país productor de energía que estas cuestiones debieran estar cubiertas. Bueno, pero nos encontramos de un día para el otro con unas circunstancias de estas características. Ayer hablábamos con una responsable de una estación de GNC, también muy complicada, responsable de la Cámara, con el corte de servicio, por ende, el conflicto laboral, económico que tienen para subsistir, para su estructura, para sus empleados, y no tienen gas. 24 horas, veremos más adelante, les avisamos. Y mientras tanto, ustedes han transitado en nuestro país por distintos lugares y han visto las estaciones que expenden GNC literalmente cerradas, ¿no? Cercadas, porque no tienen producto. En Mar del Plata el problema es más complejo porque tampoco hay gas para viviendas, ¿no? Y allí hay un tema de infraestructura mucho más complejo. Vamos a empezar a entender entre todos de qué se trata esta cuestión, ¿no? Tenemos una placa para contarles de primera mano algunas de las cuestiones que tienen que ver con las posibles circunstancias que nos llevan a esto. Paralización de obra pública, la finalización de las plantas compresoras, la duplicación de la capacidad del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, sin finalizar, segunda etapa de la traza para llegar hasta la localidad de San Jerónimo en Santa Fe, allí en puntos suspensivos, y también la reversión del gasoducto norte, ¿no? Para empezar a encontrar alguna explicación. Esa la ponemos al final, esa la ponemos después para cerrar, esa plaquita al final. Escuchando a algunas de las personas responsables que conocen del tema, que manejan el tema de la discusión energética, vamos a escuchar en primera instancia a Nicolás Gandini, que es especialista en energía, respecto a uno de los temas que él manifiesta como una fragilidad en el sistema. Es muy interesante escucharlo, es un poquito extensa, pero habla desde un conocimiento muy interesante para empezar a descifrar esta circunstancia. Vamos a escucharlo. No, yo lo pondría en cabeza de la fragilidad del sistema. O sea, la demanda es fuerte, el frío obviamente lo sentimos todos, pero no es que tenés una restricción climática o climatológica que era imprevisible. Siempre hace frío, siempre hay 10, 15 días en el año que tienen temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados a nivel nacional. Obviamente, como tenés temperaturas bajas en la zona centro del país, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, la demanda crece fuertemente porque la demanda, centralmente el 40% de la demanda de gas está en la zona centro, con lo cual es complejo. Pero te diría que más allá de ese determinante climatológico, el problema que tenés acá está en cabeza de la producción de gas. Lo decía Cecilia recién, el sistema argentino era un sistema que estaba acostumbrado a traer gas de Bolivia. Bolivia lamentablemente se quedó sin gas por las políticas públicas que llevó adelante el gobierno de Bolivia en los últimos años, y a su vez Argentina tenía dos terminales regasificadoras de gas, una instalada en el Paraná, en Escobar,
y una segunda, que fue la primera que se instaló en el año 2008, en Bahía Blanca. ¿Para qué estaban esas 2 terminales regasificadoras de gas? Justamente para que el sistema tenga una reserva, para que estos 10, 15, 20 días del invierno, meter todo el gas posible. Cuando digo regasificadora, es un barco que trae gas en estado líquido, es un gas que cuando uno lo congela, lo baja por debajo de los 159 grados, se licúa y lo podés transportar por barco. Bueno, en ese momento el sistema tenía un backup, para decirlo de algún modo, de meter todo el gas disponible. En la construcción, ustedes lo decían muy bien en el Zócalo, tenés un cambio en el funcionamiento del sistema de gas, que es, no dependamos más del gas importado. Es caro, cuestan dólares, no tenemos dólares, se puede producir en Argentina, puede generar puesto de trabajo, en fin, desarrollo. Vamos a depender de gas de vaca muerta. Para eso, construiste un gasoducto, que es el gasoducto Néstor Kirchner, ahora lo rebautizaste Perito Moreno, lo ampliaste ese gasoducto, y los técnicos del sistema lo que dijeron es, con ese gasoducto estamos bien para poder bancar una ola de frío como esta. El problema es que esa hipótesis de trabajo, esa idea, en esta situación crítica se demostró imperfecta, digamos, no bancó el sistema, flaqueó. ¿Por qué flaqueó? Porque la semana pasada vos traías de Neuquén 140 millones de metros cúbicos por día de gas. Olvídate de la unidad de medida, pero quédate con el número, 140. Sí. Esta semana, lo decía Cecilia recién, por problemas en la inyección de gas, faltó gas en Vaca Muerta, porque hubo yacimientos que por el frío se paralizaron y demás. Trajiste 130 millones de metros cúbicos, con lo cual te está faltando 10 millones de metros cúbicos por día de gas, que es lo que te obliga a tomar una medida que no la tomaste, te llevó puesto el sistema, que es que los propios reguladores de los medidores de las casas te corten el gas en algunas ciudades de Buenos Aires. Yo no recuerdo antecedentes de que se corte el gas en Mar del Plata, digamos. Ayer Camusi informó que había 200, totalmente, o sea, había 250 hogares sin gas en Mar del Plata. Bueno, allí estaba Nicolás Gandini, especialista en energía. Fragilidad del sistema. No hay reservas, no hay previsibilidad. Fragilidad energética. Empezamos a entender un poquito la trama de esto que nos pasa, ¿no? En Mar del Plata, fíjense la circunstancia tan compleja que se vive, con suspensión de clases, con shopping cerrado, lógicamente, con restaurante tampoco sin actividad, con geriátricos al rojo vivo, muy complicados, con hospitales en una situación realmente compleja, muy baja presión en gasoductos. Bueno, ¿qué decía el intendente Montenegro de Mar del Plata? Una situación caótica, tremenda, nunca antes vista. Vamos a escucharlo. Plantea es una serie de medidas que nosotros vamos a tomar teniendo en cuenta cómo bajar el consumo del gas en la ciudad. Por eso se suspendió lo que es el gas en las estaciones de servicio de gas, en el parque industrial, en todo lo que tiene que ver con cafetería y gastronomía nocturna, en todo lo que tiene que ver con las clases. En el día de mañana se está suspendiendo las clases. ¿Clases suspendidas entonces, confirmamos? Se suspenden las clases, pero cuando haya menor consumo de la ciudad, lo que va a permitir es que los lugares críticos tengan el suministro, ¿no? Que tiene que ver con hospitales, con geriátricos, con clínicas, que es la mayor preocupación que tenemos nosotros. Entonces ese es el punto por el cual se toman estas decisiones de no tener actividades culturales y deportivas, todo lo que tiene que ver con piletas y calderas también, apagarlas, en todo lo que tiene que ver con las clases también. Y vamos a seguir evaluando durante toda la noche cómo se va trabajando, no solamente en la posibilidad de que suba la presión del gas, sino también en la reconexión. Creo que hay que ser sumamente solidario con el consumo, porque cuando haya menos consumo en los lugares que hoy tienen, va a tener mayor posibilidad de presión en los lugares que están complicados. Bueno, tratando de explicar lo inexplicable, intendente, ¿no? Una situación inentendible. Hay que ponerle título a esto. No hay previsibilidad en el sistema, ¿eh? Ha pasado con este gobierno y con otros, ¿eh? Es una línea política larga que tiene la Argentina, de no pensar en estas circunstancias. Dejemos que corra y vemos qué pasa, ¿no? Con el invierno y con el verano. Qué cuestión dramática, ¿no? Suspensión de clases, cerrar restaurantes, shopping. Hay una situación, un contexto que necesita esta dinámica económica. Y decía algo importante Montenegro, la reconexión. La reconexión para el sistema de gas no es tan sencillo como vuelve el agua. Hay que reevaluar, vamos a estar atentos a ver cómo lo efectiviza Mar del Plata, porque cuando te cortan el gas en tu casa, el gas natural, por alguna falla, por falta de pago, luego para la reconexión, es todo un proceso
que tienen que venir responsables, revisar la cañería, ver si hay alguna falla, ver si hay alguna ampliación, ver si hay alguna cuestión que declaraste o no declaraste, y recién ahí reconectan, porque es un tema muy sensible. Bueno, habrá que ver también cuando vuelva, cómo vuelve y cómo tratan este tema tan sensible como la reconexión. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, se corre un poquito de la política, por eso lo trajimos, me parece interesante el testimonio, porque habla de una cuestión, trata de ser lo más objetivo posible en un contexto de mucha grieta política en la Argentina respecto a este tema, y esto es lo que dice. Tenemos que definitivamente entender de que las decisiones siempre tienen consecuencias. La no inversión en infraestructura, la no planificación del actual gobierno nacional y de cualquier gobierno. De vuelta, no quiero hacer partidismo, pero tenemos que entender como sociedad que la inversión en infraestructura es la única que te permite el desarrollo, es la única que te permite anticipar y prevenir, es la única que te permite ir organizando una sociedad y una nación lo más amalgamada posible. No podemos quedarnos sin gas por 3, 4 días de un gran pico de frío en la mitad de la Argentina. No podemos frenar, parar todas las calderas y toda la industria de nuestro país, de los cordones industriales, durante una semana o 10 días, suspender las actividades, suspender al personal. A esta altura tenemos los recursos naturales, no es un problema de financiamiento, es un problema de planificación, es un problema de cómo garantizamos que se hagan las obras. Se hizo el Néstor Kirchner. El Néstor Kirchner le dio definitivamente fue un punto bisagra en términos de soberanía energética, en términos de cantidad de dólares, $6.000 de superávit, en varios sentidos. Bueno, a esa obra lo que lo que tenemos que entender que lo que le continúa es, por supuesto, todas las obras de transporte para que el gas llegue y para que no tengamos una situación como la que tenemos hoy en Mar del Plata o en cualquier localidad de la Argentina. Son 2 años sin obra pública nacional. Eso es gravísimo. 2 años, no 2 meses, 2 años. Bueno, Gil, se corre y se mete también en la política, ¿no? Hablar de la inversión del Estado en esto no es mala palabra, presidente. Digo, meterse de lleno con terminar... un privado no le va a interesar lo más mínimo, ¿no? Terminar un gasoducto de estas características. Es importante, ¿no? Porque vemos estas consecuencias. Un ejercicio de memoria hace unos meses, ¿qué es lo que decía el presidente respecto al tema de la falta de energía en la Argentina, la falta de gas? Ha sido una previsibilidad, una previsión. Hace unos meses, en su discurso, esto decía. Pero no solo ya estamos revirtiendo décadas de deterioro, sino que tenemos una potencialidad enorme, con las exportaciones de petróleo que son una realidad, pero también con mayores exportaciones de gas a nuestros países hermanos y de GNL al resto del mundo en pocos años. O sea, hablamos de una fuente de recursos extraordinaria que, de mínima, puede abastecer la demanda argentina por los próximos 150 años. Por eso, Vaca Muerta es un antes y un después para nuestro país. Nunca volverá a haber faltante de gas en la Argentina. Alcanzará en demasía para nuestro país y también para exportar. Nunca volverá a haber déficit energético en la Argentina. Al menos nunca mientras no nos desviemos del camino de la libertad. A las palabras me remito, ¿no? Y estamos en esta situación, allí, empantanados. Cerramos con algunas de las cuestiones que creemos que hay que atender con la última placa, que es, bueno, medianamente, me parece, en el diagnóstico genérico, lo que Argentina debe empezar a trabajar. Los atrasos en las obras públicas de ampliación de red de gasoductos, los problemas técnicos en las transportadoras de gas, los problemas técnicos allí en las 2 plantas compresoras de transportadoras de gas del norte, TGN en Córdoba y también en San Luis. La falta de previsión en la planificación del suministro, los altos costos de las importaciones de combustibles líquidos y también, lógicamente, no hay que quitarle la responsabilidad a los factores climáticos y operativos adicionales. Lo que siempre imaginamos, ¿no? Una Argentina con una política largoplacista,
con la anticipación, con la prevención y, bueno, no naturalizar estos faltantes y estas situaciones en el pico del invierno, ni tampoco que estemos hablando de esta circunstancia en el pico del verano. Debemos aprender a que la política necesita de muchos factores, de muchos representantes para construir en estos esquemas necesarios la política en serio, ¿no? Y un Estado que participe y finalice obras para no tener esta circunstancia tan tremenda que vive la Argentina.